Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin. .com. Estamos de vuelta en su programa Desde la Trinchera. La próxima semana vamos a hablar sobre las armas B, las armas de represalia. Y la campana. Alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a continuar. Vamos a platicar sobre el general mariscal de campo Erwin Rommel. Erwin Rommel viene de una familia sin raíces militares. Su papá era maestro, su abuelo era maestro. Él nació en Württemberg. Poco después de que fue la unificación de Alemania, cuando se crea el Segundo Reich alemán. Viene de una familia conservadora, su padre maestro, su madre ama de casa. Estamos hablando que son finales del siglo XIX, 1893, 1894, y por lo tanto él viene de una educación muy rígida. La disciplina es férrea con su padre, pero su padre tenía sueños de que su hijo pues pudiera portar los laureles del Kaiser, que pudiera usar esos uniformes del Kaiser. Recién ha pasado la guerra franco-prusiana, la gente sigue cantando los himnos y las victorias que sucedieron en 1870, y entonces le dice a su hijo pues que se meta a la academia militar, ¿no? Esto pasó en el año de 1913. Rommel, en todo lo que fue su carrera en la escuela, pues demostró ser un compañero vivaz. Él no permitía que los demás se quedaran atrás. Él siempre trataba de jalarlos para que todos formaran una unidad cohesionada. Rommel, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, pues él pertenecía al arma de infantería. Él era un soldado de infantería. A él le tocó pelear en las trincheras allá en el frente del oeste. Él recibió heridas que lo incapacitaron no lo incapacitaron para seguir peleando, pero el frío le hacía daño, y el frío hacía que le dolieran así como si fueran reumas, por lo que en el año de 1917 lo pasan allá al frente italiano. Para cuando lo pasan al frente italiano, Rommel ya tiene la Cruz de Hierro de segunda clase, ya tiene la Cruz de Frente de primera clase, y ya es un capitán. Rommel se destacó allá en el frente del oeste, porque él formaba pequeños destacamentos, pequeñas unidades de 10 o de 15 hombres, y pasaban a las líneas enemigas. No hacía uso de grandes ataques artilleros. Para él lo importante era el silencio, que pudieran pasar, que pudieran dar el golpe y que se pudieran regresar. Y entonces, cuando a él lo mandan a Italia, le dan el mando de un batallón de alpinos. Esto era una distinción muy marcada para un hombre de tan bajo rango. O sea, un capitán no manda sin duda un batallón. Para mandar un batallón tienes que ser por lo menos mayor o coronel. Pero los oficiales alemanes pues le veían que tenía potencial para hacer algo. Y es entonces, en 1917, en algo que se llamaba Mont Matajur, el Monte Matajur, que está allá en Italia, pues le dan la instrucción de tomar una pequeña fortaleza que estaba ahí arriba. Él lo que hizo fue separar a sus hombres en pequeñas unidades, rodear al monte y atacar en la oscuridad sin apoyo de artillería. A sus hombres solo les dio lo necesario, armas y municiones, porque básicamente iba a ser un golpe de mano que le resultó muy bien, porque capturó a más de 1,500 prisioneros italianos. Y este golpe lo que le deja a Rommel pues es la distinción de que lo condecoran con la Pour le Mérite, con la Blue Max. Esta clase de medalla, ya le hemos platicado, que era la más prestigiosa entre la oficialidad alemana y prusiana de la Primera Guerra Mundial. Y entonces la guerra se termina y Rommel termina pues como un hombre muy prestigioso, como un hombre que tiene la medalla, que tiene la experiencia y que aparte de todo le permitieron quedarse en el ejército. Debemos recordar que con el Tratado de Versalles reducen al ejército alemán a solo 100,000 hombres y 4,000 oficiales, y pues obviamente lo que hace von Sicht, quien fue el jefe del Reichswehr en posguerra, pues se queda solo y única y exclusivamente pues con lo mejor de lo mejor. Sí, a mí me gustaría platicar la anécdota de que también en el frente italiano, él ya había visto que los italianos no estaban muy convencidos de pelear, no tenían ánimo de pelear, entonces cualquier pretexto era suficiente para rendirlos. Entonces en una ocasión también estaba leyendo que rodeó un cuartel general
que obviamente era de 4,000 personas, una cosa así, se para en medio del cuartel, llama a los oficiales italianos, ¿sabes qué? Están rodeados, tengo a mis unidades en este momento apuntándolos, se ponen locos, los mato. Y si no, acepto su rendición y que se rinden. ¿No? O sea, así de tan pantalones, y realmente ellos eran como 100, ¿no? Su unidad era muy pequeña, pero juega al as y tiene cara de póker, como le llaman, y entonces les ganan la partida, ¿no? Sí, de hecho, Rommel, pues él se distinguía porque era un hombre que no bebía y que no fumaba. Entonces él no se distraía con mujeres, él siempre estuvo enamorado de su esposa, que se llamaba Marie Molly. De hecho él se casa con ella durante la Primera Guerra Mundial y no tuvo ojos para nadie más que no fuera su esposa. Su esposa era su amiga, su confidente, su amante, su vida. Y Rommel, cuando se termina la guerra, pues él forma parte, se queda como capitán muchísimos años, más de 10 años, y entonces él en el periodo de entreguerras lo que hace es que él escribe un libro de infantería, él escribe un libro de tácticas de infantería, lo mandan como instructor a la escuela de guerra, él como especialista de los ataques de infantería, y él escribe un libro que se llama Infanterie Greif, que significa ataque de infantería. Este libro goza de buena aceptación entre la oficialidad alemana. En este libro él describe lo que son los rasgos, muy similar a lo que Heinz Guderian escribió en el Achtung Panzer, en la Biblia de los tanquistas, pero él desde un lado de vista de infantería. En el año de 1933, cuando Hitler sube al poder, pues Hitler lee su libro y pues se da cuenta de que este oficial pues tiene potencial, ¿no? Entonces lo que hace es que jala a Rommel a que forme parte de la unidad de guardia de Adolfo Hitler. Y en estos años hay una anécdota que se menciona mucho para denotar cuál es el carácter de Rommel. Hitler sentía admiración y afecto por este coronel, ya era coronel. Leyó su libro y sabía que era un hombre muy capaz. Y entonces en una ocasión que iban allá al Obersalzberg, allá en su casa de campo, en la montaña, Hitler le dice, ¿sabes qué? Yo solo quiero que dejes a pasar a los primeros 5 coches y a los demás que nadie pase. Porque él siempre iba con su comitiva. Entonces Rommel dice, está bien. Entonces lo que hace es que emplaza camiones blindados, emplaza carros artillados, y entonces deja que pase 1, 2, 3, 4, 5 y que atraviesa los camiones con la ametralladora y el cartucho cortado. Entonces atrás de él iban, en los que se quedaron atrás, iban altos oficiales, incluso iba el que era el comandante del ejército, y le dice a Erwin Rommel, déjame pasar, a lo que Rommel le dice, ¿sabes qué? Si tú quieres pasar, yo tengo la indicación de que son los 5 coches, si quieres pasar, ve y habla con la ametralladora. Hacen todos los corajes que ellos quieran, pero se aguantan. Porque Hitler fue la indicación, pues que obviamente le dio. Para cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Hitler manda a las tropas alemanas allá a Polonia, y Rommel pues está en retaguardia. Rommel está en la guardia personal de Hitler. Rommel le empieza a insistir a Hitler que le dé mando. Él le pedía que me diera una unidad de blindados, porque todas estas tácticas, estas ideas que yo tengo, pues las quería poner en práctica. A lo que Hitler, a regañadientes, y durante la campaña de Francia en mayo de 1940, pues le da la 7ª división blindada. Esto es algo que a Heinz Guderian pues le dio muchísimo enojo y muchísimo coraje. Él, como comandante del arma blindada, pues veía a Rommel como un novato advenedizo, que solo porque el Führer era su cuatito, pues le habían dado el mando de una división blindada. Pero es acá, durante la invasión de Francia en 1940, mayo-junio de 1940, donde Rommel comienza a hacerse de su prestigio y de sus laureles. Él exigía el máximo de los hombres y de los motores, de las unidades que él comandaba, y entonces a él le apodan el que él manejaba la división fantasma. Porque Rommel, en este momento, el movimiento de las divisiones ya era centralizado. Todas las órdenes se iban al comando del ejército, y desde ahí decían para dónde iban a ir cada una de las unidades. Entonces lo que Rommel agarraba y decía, ¿saben qué? Apaguen los radios y vámonos para ver qué hacemos, ¿no? Era tal la audacia que de repente se les perdía allá al OKW 1, 2 o 3 días, y de repente respondía Rommel y les decía, ya avancé 50 kilómetros, 100 kilómetros, y es por eso que le dicen la división fantasma, ¿no? Llega un momento
fue en Arras, en la batalla de Arras, cuando Rommel choca con unidades británicas. Los británicos ya tenían el tanque pesado, el tanque de infantería Matilda. El Matilda tenía un blindaje frontal de 80 centímetros. Era un super blindaje, 80 milímetros, era un super blindaje para lo que los alemanes en este momento estaban usando cuando ellos tenían solo 30. Cuando sus cañones eran del 75 corto, que no le hacía absolutamente nada al Matilda. Entonces Rommel lo que decide hacer, cuando ve que estas mastodontes se le vienen encima, emplaza cañones antiaéreos, el Flak 37, que era un mastodonte, era un cañón muy grande de 88 milímetros, pues los emplaza y los usa con tiro rasante. Es aquí donde el Matilda pues encuentra la horma de su zapato, porque el cañón antiaéreo de 88 milímetros pues atravesaba de punta a punta al Matilda. Y Rommel, pues aquí se comienza no solo a ganar los laureles, sino que también se da cuenta del potencial que tienen los cañones de 88 milímetros. Sí, la verdad es que Rommel fue un personajazo. Este hecho de haber utilizado los antiaéreos, el cañón de 88, eventualmente se va a transformar en el Tigre 2, porque se dan cuenta que no solamente la importancia era el calibre, sino el largo del cañón. Y la velocidad inicial. La velocidad inicial, y entonces eso hacía que la bala fuera a una mayor velocidad y pudiera penetrar más fácilmente el blindaje. Entonces, toda esta experiencia que finalmente fue de Rommel, ¿no? Y además algo que es curioso, que Rommel era de una familia de clase media, no era de aristócratas ni de nobleza, cosa que le ganó muchos enemigos, que finalmente eso va a ser la causa de su ruina, porque muchos de los del ejército, los grandes generales, cosas así, pues eran de von Rundstedt, o sea, eran gente de la nobleza, de familias de abolengo, y pues lo veían como feo, porque decían, que viene de la bola que viene aquí, cuando en realidad Rommel era muy inteligente, ¿no? Sí, de hecho, él todavía le toca, para finalizar la campaña de Francia, recibe la rendición del comandante de las tropas británicas. Este es así donde se termina la campaña de Francia, para que después pues, él se quede estacionado allá en Francia. Comienza lo que es la campaña en Yugoslavia, los italianos allá en África, comienzan el Duce tenía mucha envidia de lo que estaban haciendo los alemanes, porque él decía que sus soldados italianos no se estaban cubriendo de laureles como los alemanes. Y entonces le ordena a su general, a Vástico le dice pues que lance un ataque allá en Trípoli, allá en el norte de África, a lo que los italianos pues comienzan a salir de la frontera y regresan corriendo como perro con la cola entre las patas, porque los ingleses pues también eran tropas experimentadas y no se dejaron. Cuando Hitler se da cuenta de que este descalabro de los italianos en el África, allá en 1941, le puede traer problemas, pues decide mandar a un pequeño destacamento, así como de apoyo, lo que se va a llamar el Afrika Korps, el cuerpo africano. Pero la idea de Hitler desde un principio no fue darle importancia capital al frente africano, simplemente iban ahí a llegar, a hacer bola con los italianos, a que los italianos vieran que sus amigos alemanes pues iban a estar con ellos y ya. Entonces Hitler escoge a Rommel como comandante del Afrika Korps. Cuando esto sucede, Rommel, ni tardo ni perezoso, se va a África, a Benghazi. A Benghazi era el puerto donde llegan todos los tanques, llegan los camiones. Lo que Rommel hace desde un principio es que hace un desfile por la plaza principal de esta ciudad. ¿Por qué? Porque él decía, aquí los italianos necesitamos que los italianos vean nuestra presencia. Y también necesitamos que los espías ingleses vean nuestra presencia. Y entonces lo que hace Rommel es que junta todas sus unidades y hace que pasen por la plaza principal y 2-3 kilómetros adelante se dan la vuelta y se regresan y vuelven a pasar por la calle principal. Él tenía 50 tanques y 50 camiones, pero parece que tiene 500 y 500 porque le da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta para que los espías sepan qué es lo que está pasando, ¿no? Vamos a pasar un pequeño corte y regresamos. Estás en la señal internacional de sabersinfin.com.